Pablo en Atenas. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dolió mucho ver que en la ciudad estaba llena de ídolos. Habló en la sinagoga con los judíos y con los que no eran judíos que creían en el Dios verdadero. También hablaba diariamente con la gente que estaba en la plaza de mercado de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos empezaron a discutir con él. Unos decían: ¿qué es lo que dice ese charlatán? Otros decían: parece que está hablando de otros dioses, porque Pablo estaba hablando de Jesús y de la resurrección. Entonces llevaron a Pablo a una reunión del consejo de la ciudad y le dijeron: queremos que nos expliques esta nueva enseñanza que estás presentando. Lo que dices es nuevo para nosotros, nunca habíamos escuchado eso antes, y queremos saber qué significan estas nuevas enseñanzas. Todos los atenienses y los inmigrantes que vivían allí ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de las ideas nuevas que surgían. Entonces Pablo se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo: atenienses, me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo. Al pasar por la ciudad, vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito: al Dios no conocido. Yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos, al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre, Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara, pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Puesto que somos sus descendientes, somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. En el pasado, la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Cuando escucharon esto de la resurrección, algunos de ellos se burlaban, pero otros dijeron: ya te escucharemos en otra ocasión. Entonces Pablo se fue de allí, pero algunos creyeron lo que Pablo decía y lo siguieron. Entre ellos estaban Dionisio, miembro del consejo de la ciudad, una mujer llamada Damaris y otros más. Muchas gracias. Y ahora, bueno, damos paso a Gary, profesor, ¿no? Misionólogo, misionero también, y que ya estuvo con nosotros compartiendo el año pasado y nuevamente pues va a traer la reflexión de la palabra. Adelante. Bueno, voy a poner el marco, ¿cómo se llama? Marco paso. Cronómetro para ser más breve. Es que gracias Pablo por estos cánticos, porque me hacen recordar de nuestro tiempo en Centroamérica. Estos son los himnos y los coros que nosotros siempre estábamos cantando allí, aún hace 50 años, ¿no? Hace mucho tiempo. Bueno, el pastor y yo salimos a tomar un cafecito en estos días y estamos hablando de la situación de las iglesias acá en España y en otras partes también. Y yo pertenezco a un ministerio que tiene enlaces en más de 70 países, donde estamos colaborando con muchas iglesias, muchas denominaciones para plantar nuevas iglesias. Tenemos una base de datos con con miles y miles de plantadores registrados. Y según los informes verificables, más de 11,000 iglesias fueron plantadas el año pasado
con más de 350,000 conversiones al Señor. Pero la mayoría de los resultados son de África y de América Latina. Hay muy pocos que son de Europa o de Eurasia o aún de Asia. Y me pregunto por qué tan pocos han sido convertidos en estas regiones del mundo. Y yo podría preguntarme también sobre las estadísticas en cuanto a los Estados Unidos, donde se nota que si no fuera por el crecimiento de iglesias étnicas de inmigrantes, la iglesia evangélica norteamericana habría sufrido un descrecimiento en cuanto al número de iglesias y también de miembros en los últimos 10 años. Nosotros en los Estados Unidos también estamos viviendo en un ambiente humanista y cada día más secular, tal como el ambiente acá en Eurasia y por otras razones en Asia. Pregunto si será posible que la iglesia evangélica hoy día no sabe comunicar las buenas nuevas en una forma entendible a un mundo más y más secularizado. Es decir, pregunto si no sabemos contextualizar el mensaje de salvación a un mundo que ya no tiene lo que los sociólogos llaman una memoria cristiana. Hoy día quiero presentar el encuentro de Pablo con una sociedad con muchas características parecidas a la nuestra y cómo él fue capaz de presentar el Evangelio en términos que ellos pudieran entender. A este proceso lo llamamos contextualización, comunicando las buenas nuevas en el contexto de los oyentes. En nuestro ministerio hablamos de ese término nexo entre texto y contexto, que es la metodología misiológica que Pablo empleó en esta situación. Pablo llega a Atenas, enfrentó oposición en Berea por algunos que habían venido de Tesalónica y llegaron para escucharlo y Pablo tenía que dejar a Berea y fue escoltado a Atenas en los versículos 14 y 15. Y esta escolta es más que un simple acompañamiento en ese viaje. La escolta está allí para protegerlo mientras sale de Berea hacia un territorio mucho más seguro. Nosotros, cuando dejamos Nicaragua durante la Revolución Sandinista, en 1979, estamos en un convoy militar compuesto por Guardia Nacional Nicaragüense y marines de la Embajada estadounidenses. Y esta escolta ciertamente era mucho más que unos pocos compañeros en el viaje. Estos estaban fuertemente armados y armados hasta los dientes, decimos. De la misma manera, Pablo llega a Atenas bien escoltado, dice el pasaje. Y al llegar a esta ciudad tan famosa, toma aliento y comienza a caminar para orientarse y para entender algo sobre los atenienses mismos. Pero el versículo 13 nos dice que Pablo se angustia, y eso no era una angustia común y corriente, sino una angustia muy pesada. ¿Qué podría haber causado eso? Bueno, vemos el resto del versículo 16, donde dice que la ciudad estaba llena de ídolos, muy común para los griegos. Al igual que los romanos, los griegos tenían su mitología con cientos de dioses e ídolos dedicados a ellos. Había muchos templos en Atenas dedicados a los diferentes dioses. Yo tuve el privilegio de ir a Atenas una vez, invitado por CRU para una conferencia sobre la plantación de iglesias, y caminaba en la ciudad tomando uno de estos autobuses turísticos, los Hapan y Hapaf, y vimos en toda parte estos templos todavía dedicados a estos dioses viejos.
Éramos testigos de ese religio de la idolatría que Pablo mismo, sin duda, había observado en su caminata por la ciudad. Quizás Pablo estaba pensando en sí mismo las palabras de Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás una imagen en forma de cualquier cosa en los cielos arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo. No te inclinarás ante ellas ni las adorarás, porque yo soy un Dios celoso. Bueno, el versículo 17 dice que Pablo razonaba en la sinagoga tanto con judíos como con los griegos temerosos de Dios. No dice que predicaba ni enseñaba, sino que razonaba. Los griegos eran pensadores y le era necesario usar la lógica y ser muy académico en su enfoque hacia los ciudadanos de esta ciudad. Esto también habría influenciado la forma en que los judíos residentes de Atenas también entendían. Dice que él razonaba no solo en la sinagoga, sino también en el mercado, y así como en el mercado día tras día. De nuevo, esto era la costumbre de Pablo, de ir a la sinagoga, de ir al mercado, de ir a donde la gente se reunía, para poder compartir las buenas nuevas. Así que aquí en Atenas, Pablo, después de caminar y observar, tomó en cuenta la cosmovisión de los atenienses y se encuentra debatiendo con epicúreos y estoicos. Ambos grupos eran muy filosóficos. Y así es que Pablo tenía que dirigirse a ellos en términos filosóficos. Pablo contextualizó su presentación del Evangelio. Pero hay un ojo aquí. Al contextualizar el Evangelio, no debemos diluir el mensaje para ganar oyentes. El Evangelio en su pureza tiene que seguir siendo la base de nuestra presentación en cualquier contexto. Los católicos romanos, sin embargo, a la insistencia de un papa hace siglos, practicaban la acomodación del Evangelio en los países conquistados por nuestros antecesores. El templo de la Virgen de Guadalupe fue construido sobre las ruinas del templo dedicado a una diosa pagana, con el propósito de ganar convertidos a cualquier costo. Y esto se llama sincretismo. No obstante, el Evangelio que nosotros queremos presentar en distintos contextos, en varias partes del mundo, es el mismo mensaje de salvación a través de la sangre de nuestro Señor, pero presentándolo con palabras y usando conceptos que significan algo para este mundo único, pero no puede ser un evangelio sincretista. ¿Qué fue la reacción inicial de los atenienses? El versículo 18 continúa. Algunos de ellos preguntaron, ¿qué quiere decir este charlatán? Y no es que Pablo no hablara en palabras comprensibles, es que él no entendía lo que él quería transmitir. Su mensaje estaba fuera de su contexto. Así que Pablo necesitaba poner su declaración, su proclamación en el contexto particular de estos atenienses. Algunos pensaron que Pablo estaba abogando por dioses extranjeros. Nunca habían oído hablar de Jesús. Criticaron y se burlaron de Pablo, porque según nuestro texto dijeron esto porque Pablo estaba predicando las buenas nuevas acerca de Jesús y la resurrección, que era una realidad que fue muy extranjera para los atenienses. Y aunque no lo crea, hace poco hicieron entrevistas en las calles de Nueva York preguntando qué pensaba la gente de Jesús. Y la mayoría respondió que ni sabía quién era. Para muchos, el nombre Jesús
fue nada más que una palabra de maldición. Después de este primer debate con los epicúreos y los estoicos, en el versículo 19, vemos que lo llevaron a Pablo a este Areópago para que pudieran interrogarlo. ¿Qué era ese lugar? Era el lugar en una colina donde el consejo de la ciudad se reunía con el propósito de discutir nuevas enseñanzas y cosas, asuntos cívicos. El versículo 21, entre paréntesis, explica: todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí pasaban el tiempo no haciendo otra cosa que hablar y escuchar las últimas ideas. Los atenienses, los varones, eran muy ociosos en la vida y entonces pasaron todo ese tiempo solamente para escuchar nuevas ideas y nuevos conceptos. Y por naturaleza lo llevaron a Pablo ahí. Ellos preguntaron: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que estás presentando? Nos estás trayendo algunas ideas extrañas a nuestros oídos y nos gustaría saber qué significan. Así que Pablo ya tenía su atención y esto era algo nuevo para ellos. Pablo se pone de pie ante ellos y dice en el versículo 22: gente de Atenas, veo que en todos los aspectos sois muy religiosos. Pues mientras caminaba y observaba cuidadosamente vuestros objetos de culto, incluso encontré un altar con esa inscripción: al Dios no conocido. El énfasis aquí está en la palabra religiosos, que podría significar muy religiosos en todo sentido, o mostrando reverencia por los dioses, o devotos, o incluso supersticiosos. La prueba de ídolos se hizo concluir a Pablo que los atenienses tenían una cosmovisión politeísta y no un concepto que Dios es uno. Esa realidad en Atenas es parecida a la realidad hoy en día en Nepal, en la India, donde hay muchos y muchos dioses. Algunos dicen que los hindúes adoran más de 1 millón de dioses diferentes. Otros dicen que todos estos son nada más que 1 millón de manifestaciones de un solo Dios. Sea lo que sea, ¿cómo podemos compartir las buenas nuevas sobre Jesús para que los oyentes no simplemente añadan a Jesús a su lista de muchos dioses? Y vemos la respuesta de Pablo a esta pregunta. Pablo, enfrentando un contexto parecido, con sabiduría comienza a hablar de este Dios no conocido. Dios dice: ignoráis lo que adoráis, y esto es lo que voy a proclamaros. Pablo no va a hablar de solo un Dios más para ser adorado. No está añadiendo a ese panteón de dioses ya adorados por los atenienses. Va a hacer una distinción entre este Dios no conocido y los muchos dioses que fueron adorados por ese pueblo. Va a hacer una distinción entre este Dios desconocido, porque este Dios es diferente, este Dios es preeminente, este es el único Dios verdadero que ellos deben estar adorando. ¿Y cómo distingue Pablo entonces a Jesús de estos dioses falsos? El versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra, y no vive en templos construidos por manos humanas. Está haciendo una distinción entre los ídolos de los atenienses que fueron hechos de madera y de piedra y puestos en puntos altos. Él está enfatizando que Jesús es diferente de todos estos otros dioses. Versículo 25 dice:
no es servido por manos humanas, sino como si necesitara de algo. Más bien, Él mismo da a todos vida y aliento y todo lo demás. Y en el versículo 28 es una declaración maravillosamente rica sobre Jesús, porque dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Este es un Dios diferente a los que se encuentran en Atenas. Es un Dios que está presente con su pueblo, nunca lejano. Los dioses de los atenienses vivían en un palacio ahí en las nubes, conocido como el Monte Olimpo, muy alejados de los seres humanos. Pero nuestro Dios, Pablo dice, el Dios no conocido, vino a la tierra y vivió entre nosotros. Hay mucho más que podríamos decir, pero el tiempo huye y voy a cortar el mensaje. Mi esposa me está mirando ahí. Pablo, aún al decir estas cosas, no quiere dejar a los atenienses irse fácilmente, porque en el versículo 30 advierte, Dios pasó por alto tal ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten, porque ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por el hombre que ha designado. Ha dado prueba de esto a todos al resucitarlo de entre los muertos. Bueno, eso fue palabras difíciles para los atenienses, incluso porque ellos no sabían nada de una resurrección, pero de esta forma Pablo estaba diciendo que Dios constante de que ese Jesús es diferente porque se resucitó de entre los muertos. Por eso algunos se burlaron, otros dijeron, queremos oírte otra vez sobre eso, pero una forma de rechazarlo. Ellos no tenían ningún deseo de escucharlo otra vez. Pero el versículo 34 salta de las páginas de las Escrituras. Algunas personas se hicieron seguidores de Pablo y creyeron. Entre ellos eran Dionisio, miembro del Areópago, y también una mujer llamada Dámaris, y un número de otros. Y esto es música a los oídos de un siervo de Dios. Cuando de entre los muchos que escuchan el Evangelio y lo rechazan, unos pocos se convierten en seguidores. ¿Por qué se mencionan los nombres de estas personas aquí en el libro de los Hechos? Porque más tarde cualquier persona leyendo estas palabras, esta historia, podrían dar constancia de que eso era la verdad. Porque ahí, ese es un Dionisio, este era Dámaris. Entonces, eso era para decir que las palabras aquí en cuanto a su conversión era fidedigno, de que realmente había un Dionisio, había una Dámaris que habían aceptado al Señor. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Aquí hay algunos pensamientos finales. En Centroamérica siempre decimos para concluir, pero concluimos 3 veces. Solo voy a hacerlo una sola vez. Cuando nos enfrentamos a una oportunidad, debemos proclamar las buenas nuevas, tal como hizo Pablo. Pero necesitamos hacerlo en términos que el oyente pueda entender. Por eso tenemos que contextualizar el Evangelio, tomando en cuenta la cosmovisión de la gente, cómo ellos piensan, cómo perciben las cosas. Y en este Evangelio tenemos que señalar quién es Jesús y ser franco en eso. Proclamar con confianza su preeminencia sobre los falsos dioses de nuestro propio entorno. Necesitamos declarar que un día viene el juicio.
pero que Jesús ha pagado el precio por su muerte, pero que no se quedó muerto. Como dice Pablo, se resucitó y la resurrección valida esa muerte sacrificial. Les dejo con unas pocas preguntas de reflexión. ¿Dónde está tú, Areópago? ¿Dónde podrías anunciar el Evangelio de salvación? ¿Qué falsos dioses necesitas confrontar en tu entorno? Y cuando un Dionisio o una Dámaris se acerca a ti, ¿cómo puedes presentar las buenas nuevas en términos que sean entendibles e impactantes? ¿Con qué palabras compartirías las buenas nuevas a gente auténticamente religiosa, pero no cristiana? El mundo, el Evangelio no cambia, pero la forma en presentarlo sí cambia dependiendo del contexto. Tú eres el Pablo hoy. Dios te ha puesto en ese mundo lleno de nuevos dioses falsos. Ojalá que tengas el mismo coraje y sabiduría para poder tocar los corazones de tus oyentes con el único mensaje que determinará el destino final de ellos. Amén. Que Dios les bendiga.